Ok, pues vamos a continuar con la sesión. El día de ayer empezábamos a conocer una herramienta para la edición de imágenes que es GIMP. El día de hoy vamos a ver algunas funciones básicas más que nos faltaron por comentar. Y con eso terminaríamos hoy la parte de GIMP. Vale, vale. Entonces aquí ya tengo abierta una imagen. El día de ayer vimos cómo abrir las imágenes. Podríamos ir a archivo y luego abrir. Y ya dentro del asistente de archivos, pues ya buscar aquí donde se encuentra aquel que quiero utilizar, sino también a través de la combinación de teclas control o para abrir cualquier archivo. ¿Ok? Entonces estábamos viendo, digamos que la paleta de opciones, ¿ok? Donde nosotros, una vez que identificábamos la herramienta que queremos este, utilizar, pues simple y sencillamente damos clic en ella. ¿Vale? Estamos solamente comentando aquellas que son las más empleadas. Hay una opción también que se llama el corrige error. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Esta herramienta nos sirve para extraer colores. Puede ser que el sitio web o proyecto que yo voy a realizar eh, es a lo mejor para una empresa o yo tengo mi propio negocio, lo que sea, ¿sale? Y a lo mejor yo tengo un logotipo que manejo desde hace mucho tiempo, que ya la gente conoce, que ya conoce, perdón, o lo mismo pasa para la organización. Y entonces requiero, pues, requiero, ¿cómo se dice? Desarrollar, ¿no? A lo mejor mi sitio web, pero respondiendo o más bien respetando más bien los colores que ya de por sí tiene la empresa, la organización o lo que ya de por sí yo ya tengo trabajado previamente, ¿no? Cuando eso ocurre, entonces necesito, por ejemplo, dentro de mis, ah, dentro de mis reglas de estilo, definir, por ejemplo, encabezados o títulos y todo, pero todo tiene que ir acorde, ¿sale? A los colores que yo ya tengo de base. Entonces esta herramienta me sirve precisamente para extraer los colores y conocer cuál es esa combinación que yo puedo utilizar, por ejemplo, extrayéndolo de un logotipo o de cualquier imagen, ¿ok? Por ejemplo, vamos aquí a mis sitios web, no, aquí las. Ok, el día de ayer estábamos editando algunas imágenes, como estas que tenemos a continuación, ¿sale, vale? Y por ejemplo, yo quiero dentro de mi sitio web utilizar algunos de los colores que tiene. Supongamos que este es un logotipo, ¿ok? Entonces la manera en que yo podría conocer cuál es el código, por ejemplo, hexadecimal o RGB de la imagen, sería a través del uso de la herramienta cuando estamos en GIMP, ¿sale? Y simple y sencillamente accediendo a la extracción del color. Así que abro mi carpetita, imágenes, abro nuevamente aquí el logotipo, ¿vale? ¿Vale? Entonces observen que del lado izquierdo, como habíamos platicado ayer, se encuentra los colores que se definen como de frente o el color frontal y el color de fondo. Si yo doy un clic, por ejemplo, en esta zona de que tiene un color sólido, observen que el color de fondo ha cambiado. Ok, ya he extraído el color. Lo mismo si doy un clic sobre la nariz o sobre los ojos, etcétera, etcétera. Ok. Una vez que yo ya di clic ahí, entonces para acceder al código de colores, lo único que tengo que hacer es dar doble clic en el color de frente, ¿vale? Y como lo vimos ayer, pues ahí tengo ya la anotación
¿vale? En hexadecimal para que yo pueda, ¿cómo se dice? Para que yo ya pueda agregarlo, por ejemplo, a una regla de estilo. ¿Ok? Lo mismo puedo hacer teniendo abierto aquí este panel. Si presiono la opción del gotero, ya no sé, ahí está. Teniendo la opción del gotero, ¿ok? Y dando clics donde yo necesite analizar cuál es el color, ¿vale? Con esa herramienta vamos extrayendo los colores. Entonces esto aplica a cualquier tipo de imagen, ¿vale? Si necesitamos en algún momento alinear el contenido de nuestro HTML, los colores organizacionales, etcétera, 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 yo puedo explorar la imagen y extraer cuáles son las combinaciones de colores, por ejemplo, de su organización, ¿vale? También es bastante importante. Ya teníamos el zoom. Vamos a ver, ayer vimos algunas opciones para la distorsión de imágenes. La primera distorsión que vimos ayer fue el escalado, ¿no? Fíjense que yo seleccionaba la herramienta de escalado y simple y sencillamente daba clic sobre la imagen que voy a escalar, la capa, acuérdense que estas son capas, y ya sea que arrastre alguno de los vértices que resalta aquí en la imagen, o directamente en el panel, en la ventanita que se abre cuando yo doy clic en la imagen. ¿Ok? Y ya habíamos visto que tenemos diferentes medidas en las que yo puedo ver aquí las escalas, ya sea por píxeles, porcentajes, pulgadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero también resulta que nosotros podemos realizar otras transformaciones de imagen, como es la rotación, ¿no? O como lo es la transformación unificada, dice. Vamos a ver la rotación. ¿Ok? Entonces yo tengo mi imagen, puede ser que a lo mejor la imagen que obtengo está un poco de lado, ¿vale? A lo mejor tomé una fotografía o el cliente me manda fotografías o la captura de imagen que tengo está de lado. Y entonces yo tengo o utilizo la herramienta de rotación precisamente pues para alinearla en base a los grados que yo desee, ¿vale? Ya sea arrastrando la imagen en cualquiera de sus bordes, ¿vale? Ya sea en las manecillas del reloj o en el sentido contrario, o a través de igual del panel que aparece cuando selecciona la imagen y donde nos dice rotación, seleccionar el ángulo que nosotros necesitamos. Ahora bien, puede ser que la rotación necesitemos rotar nuestra imagen, pero no necesariamente este, respecto del centro, sino posiblemente a lo mejor de uno de los lados, ¿no? Y a lo mejor en la parte superior. Entonces, si ustedes observan cuando empiezo o selecciono mi herramienta de rotación, en el centro aparece un pequeño círculo, ¿vale? Este círculo me indica que a partir o con respecto de esa posición donde está este marcador es de donde va a empezar a rotar. Y si yo lo muevo, si yo lo arrastro dentro de la imagen, eso le va a indicar al editor que a partir de este punto es como va a empezar a rotar la imagen. ¿Ok? Hagan de cuenta que es como un clavito y lo único que voy a hacer es, digamos que colocar ese clavo, ¿vale? Donde yo quiero que empiece a rotar. Si yo hago las modificaciones y en algún momento no me gustan, simple y sencillamente doy restablecer. Con eso regresa, digamos que ¿cómo se dice? A la posición y digamos que lleva la imagen quitándole los efectos o las modificaciones que nosotros hayamos hecho. ¿Ok? O simplemente pues damos escape. Ya vimos escalado. La inclinación también. También tenemos herramientas para transformar la imagen agregando ángulos de inclinación. ¿Ok? Puedo inclinar
las imágenes de manera vertical con respecto al eje X, ¿vale? O también con respecto al eje de las Y, ¿no? De manera vertical. Simple y sencillamente arrastro las imágenes para darles el ángulo que yo necesito. ¿Ok? Puede ser que las transformaciones que yo necesiten implican rotaciones o inclinaciones en varios ángulos. ¿Ok? De tal manera que, por ejemplo, utilizo la transformación de tirador. Es decir, yo coloco sobre la imagen algunos puntos. ¿Ok? Ustedes observan donde yo he dado clic sobre la imagen se agregan una especie de puntos. Lo que hemos hecho es agregar, hagan de cuenta, como una ventosa a la imagen, ¿sale? Y a partir de esas ventosas, una especie como si fueran de anclitas, yo puedo empezar a tirar de la imagen, ¿ok? Para adaptarla a lo mejor a alguna forma u objeto, ¿ok? Observen ahí, ¿vale? Ahorita vamos a tratar de verle la utilidad a todo esto para que no digan, ay, ¿para qué me sirve rotar la imagen? ¿No? Lo mismo viene con la parte de lo de cambio de perspectiva, ¿sale? Igual si movemos nuevamente, se van aquí acomodando. Dentro de los elementos también ampliamente usados, pues está la parte de la inserción de texto, ¿ok? Ayer vimos el botón de texto que se muestra con una letra A, y una vez que yo presioné ya la tecla A, dentro de mi capa donde yo vaya a escribir, le puedo trazar un área de trabajo, ¿sale? Ustedes lo están viendo ahorita, y cuando trazo esa área de trabajo, automáticamente me agrega las opciones del tipo de fuente, el tamaño de la fuente y el tipo de, ¿cómo se llama? Y los estilos, ¿sale? Si yo empiezo a escribir aquí así, el texto que se vaya agregando tendrá esas características y este color, ¿ok? En todo momento, pues yo puedo modificar, ¿ok? Por ejemplo, quiero que todo salga en texto en blanco. Ahí está. Puedo seleccionar el tipo de letra aquí o la puedo seleccionar aquí, ¿ok? Vamos a empezar a escribir algo. Vale, ya he escrito algo ahí, pero a lo mejor el tipo de letra que estoy utilizando no me gusta. Lo puedo seleccionar y lo puedo modificar, ¿ok? Acá aparecen todos los listados, los tipos de letra instalados en mi equipo, ¿ok? En este caso, como lo hacíamos en HTML, no puedo agarrar y decir, ah, bueno, hay un tipo de letra de Google que me gusta y agarro una hoja de estilos y la utilizo. Eso no lo puedo hacer, ¿ok? Muy bien, ahí tengo ya mi texto, los tamaños, ¿ok? Y pues también puedo cambiar los estilos, negritas, itálicas, subrayados, todos los estilos que nosotros podemos encontrar en cualquier editor de texto, los vamos a encontrar aquí, ¿ok? Observen que cuando yo escribí este texto, entonces se agregó una nueva capa que contiene únicamente el texto. Es decir, la imagen no la he modificado, sino más bien lo que hizo fue modificar o más bien agregar una nueva capa. Y pues aquí el tamaño, digamos, del espacio de trabajo del texto yo lo puedo estar moviendo, modificando y lo mismo su ubicación, ¿vale? Ya conocemos las herramientas para mover elementos, ¿ok? O lo quiero aquí, o a lo mejor lo quiero en la parte superior, etcétera, etcétera.
¿Ok? Ya veíamos también ayer las herramientas de relleno. ¿Ok? Puede ser que, como lo vimos ayer, a lo mejor necesito rellenar algún espacio de un color en particular. ¿Vale? ¿De qué color se va a rellenar? Pues lo que tengamos en el primer plano. ¿Sale? Todos los colores que se vayan a aplicar casi siempre son los que están en primer plano. Entonces, en base a ese color, yo hago el uso de las herramientas de, digamos, se llama para modificar colores. En este caso utilizo la herramienta de relleno y funciona un poco como, como la varita mágica y la selección, ¿no? Si yo doy un clic aquí, entonces automáticamente va a rellenar todas las áreas que compartan el mismo color o uno muy similar, ¿ok? Por lo tanto, si le diera clic acá, entonces todo el espacio que está en rosa, pues lo cambia a color negro. Pero para que no se vayan a perder mis bigotes, voy a ponerle aquí un color, uno que contraste un poco más. Vamos a ver, vamos a ponerle este nada más. Ok, con eso ya le di, cambié el fondo de color. Lo mismo aquí, ¿vale? Y si yo diera más clics en áreas donde, por ejemplo, el color está perfectamente sólido, pues igualmente iría cambiando, ¿vale? Pero pues eso no quiero, si no se distorsiona ahí lo que yo estoy viendo. Venimos también ayer las herramientas de degradado, ¿ok? Acuérdense que el degradado me sirve para agregar una capa de color, pero este se va atenuando, va migrando de un color a otro y tengo diferentes opciones, ¿no? Diferentes maneras en que yo aplico los degradados. Uno de los degradados que es muy empleado es el degradado de fondo transparente. Y miren, por ejemplo, selecciono mi color de frente de primer plano como oscuro y es un degradado de frente a transparente. Y por ejemplo, le voy a agregar aquí un filo que se vaya degradando de oscuro hasta esta imagen. ¿Ok? Coloco el puntero, donde se muestra aquí el puntero del efecto, que es como esta crucecita que aparece ahí, y la arrastro hacia el lugar donde yo quiero que se aplique ese efecto. Observen. ¿Eh? Lo mismo que cuando trazábamos imagen, figuras, si yo presiono el control shift, perdón, en este caso es control, si yo presiono el botón de control, entonces los ángulos, ¿vale? Que me ofrece herramientas mientras yo voy arrastrando el puntero del mouse, ¿vale? Son ángulos exactos, es decir, va, por ejemplo, avanzando desde el ángulo negativo de 90 grados y así, ¿no? Va avanzando de 10 en 10 grados a lo mejor. Y entonces, por ejemplo, yo le dejo así, ¿no? Le aplico este degradado. Y puede ser también que el degradado se aplique en cualquier tipo de capas. Ahorita, por ejemplo, estoy modificando la imagen original. Cada vez que agreguemos una modificación, de preferencia tenemos que hacerlo en una nueva capa. Voy a agregar, por ejemplo, una capa transparente. La tengo, ahí meto mi degradado. Puede ser que quiera varios degradados, ¿vale? Quiero degradados en todas las orillas de esta imagen. Observen, el efecto ya se ha oscurecido todo. Y podría ser también al revés, ¿no? Que a lo mejor queramos aclarar, en lugar de ponerle un fondo negro, le ponemos un fondo blanco, porque posiblemente a lo mejor mi página es blanca, ¿no? Yo quiero que parezca que se difumina las orillas. ¿Ok? Tenemos la herramienta de trazos de estilo de lápiz, ¿no?
Esto es muy empleado, por ejemplo, cuando ustedes tienen tarjetas, tabletas gráficas que traen su stylus. ¿Cómo funciona? Pues tengo ya la herramienta de trazo y como si fuéramos a pintar, ¿no? Seleccionamos un color, el lápiz, y si ustedes observan, tanto el lápiz como la brocha le permiten la selección de algunas herramientas ya predefinidas, como por ejemplo el tipo de lápiz o brocha que vamos a usar. Observen ahí, ¿vale? Es decir, si quisiéramos hacer trazos sólidos, pues seleccionamos, por ejemplo, el círculo que está perfectamente bien definido y los trazos que yo dé sobre la capa o la imagen, poner un color que contraste, ¿ok? Y ahora sí, los trazos que yo realice, pues se marcarán perfectamente, ¿no? Serán trazos bien definidos. A lo mejor lo que yo quiero es que las orillas de ese trazo, la canción. A lo mejor lo que yo necesito que los trazos de esta imagen vayan bien definidos, o sea, están en la página. Ahí está, ¿ok? Mm, ¿ok? Entonces observen, yo doy clic en la herramienta que yo quiero, por ejemplo, quiero hacer un patrón como el que se está mostrando ahorita, lo selecciono y observen cómo incluso el puntero del mouse muestra la forma, ¿sale? O el efecto, por ejemplo, esto es como una esponja, ¿no? Entonces esto es para cuando ustedes se dedican a, por ejemplo, o tienen la afición por la pintura, cosas así, o se dedican, perdón, ¿vale? A cosas un poquito más artísticas, ¿vale? O tienen conocimientos tanto de dibujo como de diseño, perfectamente esta herramienta les sirve, ¿no? Para implementar ese tipo de efectos. Tenemos entonces aquí diferentes patrones y pues dentro de esos patrones también tenemos algunos que, que, por ejemplo nos sirven para agregar imágenes, ¿no? Vamos a eliminar aquí esta capa, ¿vale? Como si nada hubiera pasado. Y si vieron, por ejemplo, también tenemos dentro de los trazos, ¿vale? Efectos que además de las formas, por ejemplo, de los elementos que nosotros vamos usando para el trazado, ¿vale? Tenemos del lado izquierdo cada vez que seleccionamos, ya sea la herramienta del pincel o del lápiz, sale diferentes, digamos que configuraciones para ir trazando. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la opacidad o con la transparencia, ¿vale? Cuando tenemos una opacidad del 100%, todos los trazos que yo realice van a tener, por ejemplo, el 100%, ¿vale? Es decir, van a ser trazos sólidos, pero si yo selecciono un porcentaje de opacidad menor a esa cantidad, entonces todo lo que yo trace, ¿vale? Será más y más transparente. Observen ahí, ¿ok? Y la parte del tamaño tiene que ver con el tamaño de la punta de mi pincel o de mi, ¿cómo se llama? De mi lápiz, ¿no? Lo mismo pasa, ¿vale? Para, por ejemplo, en este caso el ángulo, ¿no? Del plumón que yo estoy utilizando, el espaciado y la dureza que hay entre los trazos que yo voy realizando, ¿ok? Ahora bien, puede ser que a lo mejor lo único que requiero de GIMP no es realizar trazos, no es recortar, sino, por ejemplo, necesito utilizar algunos efectos que trae la herramienta.
como por ejemplo tiene que ver con los colores, la saturación, brillo, contraste de la imagen que yo quiero, este, con la imagen que yo estoy tratando, ¿no? Por ejemplo, vamos a la parte de ¿dónde está? Brillo y contraste, ¿ok? Cuando yo selecciono la herramienta de brillo y contraste, tengo esos dos parámetros para modificar sobre mi imagen, es decir, yo puedo replicar efectos como los que por defecto me ofrece, por ejemplo, PowerPoint, ¿no? Cuando nosotros entramos a la modificación de imágenes, por defecto ya me ofrece un catálogo preestablecido de combinaciones de brillos y contrastes. Bueno, pues nosotros podemos llevar a cabo esos mismos efectos, pero digamos de manera ya más, más a detalle, más personalizado, ¿no? Porque directamente nosotros alteramos los parámetros que nosotros requerimos como brillo y contraste o como por ejemplo también la saturación de la imagen, ¿ok? Observen ahí. O le quitamos o cómo extraemos el color de la imagen, ¿vale? Todos los colores, los píxeles de colores distintos a los colores básicos, pierden su color si es que nosotros le quitamos saturación, ¿no? Y al revés, si nosotros queremos que los colores que contiene la imagen tengan o estén en tonos más vivos, pues le vamos agregando más tonos de saturación. ¿Ok? También dentro de esto tenemos algo que se llama niveles. ¿Dónde están niveles? Quizás lo que nosotros necesitamos es una combinación de saturación, de brillos y de contrastes. ¿Ok? Observen, aquí nos muestra una pequeña gráfica donde vemos la combinación o nos muestra, digamos, el grado de saturación de la imagen. Y cuando nosotros jugamos con con estos indicadores de niveles, ¿sale? Cambiamos tanto niveles de saturación como brillo y contraste. Aquí, por ejemplo, jugamos con la saturación y aquí vamos a jugar, por ejemplo, con el brillo, ¿no? Estoy llevando mi indicador del color negro hacia el blanco y observen cómo le da mucho brillo, que casi lo podemos llevar hasta el blanco, y viceversa, ¿no? Si yo quiero agregarle más oscuridad a mi imagen, pues también puedo jugar con el nivel de salida de los blancos hacia los oscuros. ¿Ok? Entonces vean realmente cómo esto, por ejemplo, también lo utilizamos mucho cuando editamos imágenes de fotografías que, por ejemplo, llegan a salir muy oscuras, ¿no? Se pierde, a lo mejor no se ve bien mi cara en mi imagen, en mi fotografía o en la fotografía del producto que yo saqué, sale quizás oscura. Bueno, pues con este tipo de herramientas yo puedo modificar las características de la imagen, pero no para, ¿cómo se llama? No aplicándole los filtros que de por sí ya predeterminadamente me da una aplicación, sino jugando con los valores y, por ejemplo, aclarando las imágenes, ¿vale? Observen toda la modificación que le hemos hecho. Se ve perfectamente hasta el último servidor de esta línea, ¿vale? Y de manera original como venía mi imagen, ¿ok? Entonces, la parte de colores, básicamente eso es lo que nosotros encontramos. Sale todas las herramientas necesarias para modificar todos los valores de saturación y de pixeleados y etcétera, etcétera. ¿Okay? Otra de las opciones también muy empleadas para GIMP son los filtros. ¿Sale? Es decir, ahora sí, efectos predeterminados, ¿vale? Pero que también nosotros podemos afinar tanto como nosotros queramos. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a ver. Por ejemplo, yo quiero que resalta de esta imagen uno de estos servidores en particular, ¿ok? O por ejemplo la puerta. Así que les selecciono aquí la puerta, copio la puerta y la pego como una nueva, bueno, la quiero como una nueva capa. Está.
Ahí está mi nueva capa, la pego como una capa que está ahí, lista. ¿Vale? Tengo aquí mi sala de servidores y lo que voy a aplicar, por ejemplo, es un filtro de difuminación, es decir, quiero que toda mi imagen se desenfoque, ¿vale? Entonces observen que la herramienta de desenfoque gaussiano lo que provoca es un efecto de desenfoque de la imagen, ¿no? Si yo juego más con esta imagen, pues, y con los grados, ¿vale? De desenfoque que me da la herramienta, pues, esta pierde claridad, ¿no? Pero yo quiero, por ejemplo, este, que dentro de todo ese desenfoque, por ejemplo, resalte la puerta de manera clara, ¿no? Para eso, por ejemplo, mantengo aquí, ¿vale? Mi puerta ahí, perfectamente clara, observen. Y ahí está perfectamente clara mi imagen, mi puertecita perfectamente ahí se ve, pero realmente lo que nosotros estamos viendo es una capa, una segunda capa que nosotros pegamos ahí. Y lo mismo cualquiera de los elementos que están acá. A lo mejor yo quiero que se vea claramente esta línea de servidores y pues selecciono la línea de servidores. Tengo diversas herramientas de selección para lograr el efecto. ¿Ok? Vamos a revisar nuevamente. Utilizo la herramienta de selección libre. Así, luego por acá así. Y luego nos vamos hasta acá. Y ahí tenemos nuestra selección. Copiamos y pegamos como una nueva capa. Ya está mi capa lista. Ok, aplico nuevamente el desenfoque gaussiano. Y de hecho tenemos diferentes desenfoques, ven. ¿Vale? Y ya está todo desenfocado a excepción de la capa superior, ¿no? Es la que mantuve con el efecto. Observen ahí. Entonces estamos resaltando nada más de la imagen lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Aplicando, digamos, un efecto distinto en la segunda capa, ¿vale? ¿Cómo que otros filtros tenemos? Vamos a ver. Efectos de ruido. Bueno, esto nada más nos mete, por ejemplo, el ruido que, por ejemplo, ustedes ya no lo conocen. Cuando nosotros, bueno, personas de mi edad estábamos niños, pues teníamos aparatos eléctricos, analógicos, ¿no? Y muchas veces las señales llegaban a tener ruido, es decir, se veían así de esta manera, ¿no? Un poco borrosas y teníamos que estar golpeando el televisor, ¿no? A mover ¿cómo se dice? La antena para darle mayor claridad a las imágenes. Tenemos efectos artísticos, ¿vale? Les decía yo como los efectos que llegamos a encontrar en algunas aplicaciones, pero nosotros aquí podemos configurarlos o refinarlos de tal manera que se acerquen más a lo que nosotros necesitamos o requerimos, ¿vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ponerle pintura al óleo. ¿Ok? Muy bien, entonces yo creo que ya no, ya digamos que comentamos de manera muy general la herramienta. Ya con los efectos que ya conocemos, sobre todo los que son de selección y ese tipo de cuestiones, nosotros ya podemos generar contenidos para nuestras páginas web. ¿Ok? Y finalmente les voy a mostrar también otra herramienta, ya terminando con la parte de GIMP. ¿Ok? Una nueva herramienta, o más bien una herramienta extra,
¿ok? Para la creación de nuestros logotipos. ¿Ok? La herramienta se llama Jindo Logo. Muy bien. Entonces esta herramienta, o digamos este sitio, nos ayuda a desarrollar dos cosas. ¿Ok? Nos puede ayudar a desarrollar ya sea nuestro logotipo o también nos puede ayudar a desarrollar todo un sitio web. ¿Ok? Nosotros no vamos a abarcar hasta la segunda parte porque para eso sí ya necesitamos crear una cuenta, ¿no? Una cuenta y ya pues también ahí nos puede cobrar. ¿Vale? Entonces vamos a utilizar la parte de la herramienta de nuestro logotipo. ¿Ok? Entonces, como les decía, hay que utilizar o en cualquier buscador le decimos Jindo Logo. ¿Vale? Y una vez que salen aquí los resultados, buscamos el que diga Logo Creator. ¿Vale? Entonces nos dice ahí cómo se llama tu negocio. Ahí vamos a poner el nombre de cómo se va a llamar mi proyecto, mi negocio o incluso cómo me llamo yo, ¿no? Porque puede ser que mi página sea personal en lugar de un negocio, de una organización, con lo que voy a vender son mis servicios, ¿no? Ahí lo colocamos entonces. Digo aquí, vale, así se llama mi negocio. Y le doy continuar. ¿Ok? Luego me dice ahí qué tipo de negocio tienes. ¿Vale? Aquí yo le puedo decir a lo que yo me dedico, por ejemplo. Decimos, ok, yo soy programador. ¿Vale? Dice fontanería, consultoría. Vamos a ponerle tecnología. Tecno, tecnología. Ahí está. Ok. Selecciono el campo y le doy continuar. Ok. Entonces observen cómo la herramienta ahí me sugiere, me da opciones para que yo pueda seleccionar una de estas, ¿vale? De entre las opciones que me da a mí, pero no está cerrada la herramienta a que nada más me ofrezca estas opciones. Puedo explorar entre más, ¿no? Tengo un catálogo más amplio. Vamos a suponer que a mí me gustó este de aquí. Le damos continuar. ¿Ok? Lo mismo. Puede ser que como un paso previo, ¿vale? Seleccionar a lo mejor del listado a algún logotipo que de manera predefinida me sugería, pero no estamos nuevamente cerrados a hacer modificaciones sobre lo que ya tenemos. Es decir, yo puedo seleccionar otro logotipo, no necesariamente el que me está mostrando. ¿Ok? Nos muestra todo un catálogo digamos, de iconos para agregar, ¿vale? Y que se vaya acercando o que se acerque más a lo que yo quiero expresar a través de mi logotipo. ¿Ok? O incluso si no está dentro del catálogo, pues puedo buscar aquí en base aquí alguna palabra, ¿no? Y ahí me muestra algunos elementos, no me gusta. Smart, vamos a ponerle smartphone. ¿Ok? Y ahí me va mostrando todas las coincidencias de todo el catálogo de iconos que nos da. ¿Sale? Yo me voy a quedar con este de acá. A mí se me gustó el que me propusieron. Vamos a ver ese. No, este me gusta más. ¿Ok? ¿Qué otra cosa podemos hacer? Pues editarlos todavía más. Observen del lado izquierdo.
A un lado del catálogo de iconos, vemos la parte de diseño, ¿ok? Tenemos diferentes opciones, presentaciones para ver y para seleccionar una que a mí me guste. No necesariamente debe ser la que nosotros estamos viendo en pantalla. ¿Ok? Nos da todavía más opciones para que yo pueda, ¿vale? Seleccionar de entre todas estas. ¿Ok? Por ejemplo, me agrada el que tiene dos renglones para mi nombre. O quizás no, quizás quiero esta nada más. ¿Ok? Ya seleccioné una. Vamos a ver el tipo de fuente también. ¿Vale? Con todas las opciones que nos brinda para las fuentes y pues tenemos de diferentes tipos. ¿Ok? Pues aquí se trata de que yo seleccione elementos que se acerquen más a mis gustos, ¿no? Que se adecúen a incluso la manera como yo soy, ¿no? O como quiero mostrar mi imagen. Ok. Y luego pues de ahí nos vamos a los colores. Observen las combinaciones de colores que por defecto nos da, ¿vale? Entonces nosotros podemos jugar con estas combinaciones de colores porque acuérdense que lo que les había comentado puede ser que yo ya tenga colores predefinidos para mi negocio o tenga algunos colores de mi elección o con los que yo me sienta más identificado y a partir de esos colores, ¿vale? Es como mi página web va a mantener, digamos, esa sintonía, esa armonía entre los colores de mi logotipo, por ejemplo, con todo el contenido de mi página. ¿Ok? Vamos a suponer que a mí me gusta amarillo y negro, ¿no? A lo mejor me gustan las abejas. Y podemos ver una vista previa. Pues observen la manera en que me presenta el logotipo, ¿sale? Me hace un previo, me dice, mira, por ejemplo, tu tarjeta podrías crearla así, ¿no? Construirla así, ¿vale? Hay diferentes aplicaciones que nos permiten crear tarjetas, ¿ok? También así se vería tu imagen, por ejemplo, con un fondo de imagen oscuro, con un color sólido de fondo oscuro, ¿ok? Y también observen que nos muestra un previo de cómo se podría ver o de cuál sería una combinación de colores adecuada para mi web, ¿vale? Aquí se muestra en la parte superior donde estaría colocado mi logotipo, ¿vale? ¿Vale? Yo le doy entonces ahora sí descargar. ¿Ok? Y ahí me dice, me dan las opciones logotipo y página web. No, yo nada más ahorita quiero mi logotipo. Y aquí pueden acceder con cualquier cuenta que ustedes tengan, ¿vale? Puede ser con Facebook o puede ser con Google o dar de alta una cuenta. Nada más aquí necesito acceder con una cuenta. Vamos a poner, ok, me está pidiendo permiso para mí. Eso, aquí así, ya está. Ok, entonces una vez que yo ya me he accedido a la plataforma, pues lo único que necesito es dar ahí descargar. Observen
que ya acá en la parte inferior del navegador ahí ya me aparece una carpetita y aquí nada más nos pide, ¿no? Por ejemplo, nos hace una encuesta rápida y está listo, ¿vale? Ya tengo la carpeta con el logotipo que yo voy a utilizar. Vamos a decirle que nos muestra nuestra carpeta. Entonces, una vez que yo he descargado mi carpeta, todos estos elementos se muestran dentro de la carpeta. Observen, tenemos nuestro logotipo en diferentes presentaciones para que yo las pueda utilizar dentro de mi página web. Y vamos a descargarlo, vamos aquí a descomprimirlo. ¿Dónde está la opción de... Vamos a ponerle extraer. Mm, Vamos a extraerlo. Vamos a ponerle aquí una ubicación. Ok, ya las extrajo. Y aquí están. Ok, entonces me agrega el logotipo, el grande, ¿sale? Uno más pequeño. Ahí dice grande, pequeño. Uno donde dice nada más el icono. Ok, icono con fondo oscuro, ¿sale? Y logotipo en blanco, ¿no? Fondo blanco, o para fondos blancos, o para fondo, perdón, oscuro, ¿no? Blanco y grande. Muy bien, entonces ahora sí yo ya tengo mi logotipo y este logotipo, como nosotros ya sabemos, pues lo podemos agregar dentro de nuestro proyecto. ¿Vale? ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con nuestro proyecto, nuestro producto final, que va a ser ya no una página, sino un sitio, ¿sale? Donde nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que hemos venido hasta el momento revisando, pero para que podamos empezar a trabajar con ello, necesitamos, más bien como tarea, que ustedes hagan una carpetita con todos los recursos que van a utilizar, ¿ok? Es decir, necesitamos integrar en una carpeta, a ver, una vez aquí se los voy a poner en pantalla para que tengamos bien presentes qué vamos a utilizar. Entonces necesitamos hacer una carpeta. Carpeta de recursos. ¿Vale? ¿Qué cosas vamos a integrar ahí? Vamos a hacer, tenemos dos opciones para trabajar nosotros. Podemos trabajar nuestro currículum o la página web de nuestro negocio, ¿ok? O de un negocio que tengan ustedes pensado. Así que vamos a requerir imágenes, ¿no? O fotografías, ¿vale? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Necesitamos definir el contenido de las secciones que vamos a presentar, ¿ok? Vamos a utilizar tres secciones, ¿ok? ¿Qué secciones van a ser estas? Vamos a estar trabajando con la sección de inicio, con la sección de otros, ¿vale? Y vamos a estar trabajando con, ¿ok? Puede ser que varíe, a lo mejor, puede ser que a lo mejor en lugar de nosotros queramos agregar experiencia, ¿vale?
O puede ser que queramos agregar servicios. ¿Ok? Eso ya depende de nosotros. Pero vamos a estar trabajando con 3 secciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa vamos a necesitar? Tenemos el nombre de nuestro sitio. ¿Ok? El nombre, perdón. Logotipo de nuestro sitio. ¿Vale? Ya vieron cómo hacer el logotipo. Pues les voy a pedir por favor que creen un logotipo propio. ¿Sale? Ya vieron que el logotipo puede incluir el nombre de su negocio, de su proyecto de negocio, o el nombre o su nombre propio, ¿no? Y vamos a necesitar el contenido. Es decir, textos. ¿Ok? Entonces, por favor, imágenes. Piensen que vamos a estar trabajando con estas secciones. ¿Ok? Logotipo de nuestro sitio y contenido. ¿Vale? Y para cerrar con broche de oro, necesitamos tener nuestro alojamiento. ¿Vale? Ese ya no les puede faltar. Ya vimos cómo crear una cuenta para tener un alojamiento. De tal suerte que cuando nosotros revisemos su proyecto final, pues ese ya va a estar en un alojamiento gratuito, ¿vale? En base a las características que nosotros desarrollemos en estos 2 días que se vienen, ¿vale? Otra cosa, dentro del contenido también es importante, bueno, va amarrado con su logotipo, ¿vale? Aquí lo vamos a poner entre paréntesis. De color rojo. ¿Ok? ¿Qué colores voy a utilizar para mi sitio? ¿Vale? No podemos exceder de 3. Normalmente todos los sitios se basan en 2 o en 3. ¿Ok? Pueden pensar en un color oscuro, un color base, con combinación en blanco o en gris, ¿sale? Siempre son 2 colores que contrasten y a lo mejor uno que haga la conexión entre esos 2 colores, ¿sale? Como lo vimos hace un rato cuando yo creé mi logotipo, ¿no? Mi logotipo venía en letras negras y el icono en amarillo, entonces la combinación que me mostró era en blanco, negro y amarillo, ¿no? Y si no es blanco, pues entonces grises, ¿no? Combinaciones de grises. Entonces, esta combinación va a salir a partir del logotipo que yo defina. ¿Vale, vale? ¿Por qué? Pues porque, como les decía, los colores del logotipo normalmente determinan el color de mis contenidos y de los colores que yo voy a estar usando, por ejemplo, en los vínculos o en las secciones, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, mañana, mañana día jueves, necesito que ya tengan armado esto para que vayamos trabajando a la par, ¿vale? Vamos a ir creando el sitio y conforme vamos creando nuestro sitio, les voy a pedir por favor que nos vayan compartiendo el avance que vayan teniendo, ¿no? Por lo menos que participen 2 o 3 de ustedes para que veamos cómo van avanzando, ¿vale? Para que creemos nuestra primera página, por ejemplo, que sería de inicio. Y una vez que la terminemos, ya tendremos la plantilla para las otras 2 páginas, ¿vale? No sé si tengan dudas en cuanto a lo que vamos a hacer mañana. No, profe, ninguna. Sí, el alojamiento que vamos a usar es el que ya tenemos. Acuérdense que en ese yo puedo borrar lo que ya tengo y agregarle nuevo contenido, ¿vale?
Entonces, ustedes de lo que ya subieron en su alojamiento, eso también ya lo tienen en su equipo, ¿vale? Vamos a hacer uso de él, por favor, quien no haya subido alguna página o algo, no tenga su alojamiento, por favor, súbalo, ¿vale? Cree su cuenta para que podamos revisar su último producto, ¿ok? Entonces, dense un ratito y integren su carpeta de recursos, ¿ok? Si van a agregar otras cuestiones, como puede ser, a lo mejor algún video propio, ¿vale? Dense el tiempo entonces, ya sea sobre todo para subirlo a YouTube, ¿vale? Si ya tienen una cuenta de YouTube, entonces pueden crear un canal y creando su canal pueden subir videos que pueden poner públicos o pueden poner privados, ¿vale? Pero para que nosotros podamos desde ahí integrar el video y no en el servicio de alojamiento porque tenemos un espacio pequeño ahí, ¿no? Entonces para no saturarlo mejor lo subimos a YouTube, ¿vale? Bueno, entonces parece que no tenemos dudas. Dejamos la sesión hasta aquí, ¿sale? Y nos vemos el día de mañana para construir nuestro proyecto final, empezando mañana y terminando el viernes. Y con eso terminaríamos nuestro curso, ¿ok? Denme chance, por favor, para pasar a hacer nuestro pase de lista del día de hoy. Profe, yo tengo una duda. Todo esto ya se tiene que subir al alojamiento. Sí, a nuestro alojamiento. Y lo de las secciones ya empezamos No. trabajando como... Nada más necesito su carpeta de recursos, que tengan su alojamiento listo. Y lo que sí, lo que necesitamos es su logotipo, ¿sale? Ok, Toda la parte de sección y todo eso lo vamos a empezar a construir mañana, ¿ok? ok, gracias. Sí, Yara.